Bueno, muy feliz sábado a todos otra vez. Espero que donde sea que estén teniendo un buen día. El tema que tengo para hoy lo preparé a partir de las últimas dos presentaciones de test, porque me pareció muy importante resaltar particularmente uno de los puntos. Hay muchísimo para trabajar a partir de esos temas, para investigar, no sé, para informarnos más. Hay un montón. Pero bueno, yo hoy armé una estructura bastante sencilla, eh, a partir de la cual quiero que reflexionemos en algunos puntos. También tengo algunas citas que voy a ir compartiendo con ustedes. Eh, y nada, ojalá que al final del tema podamos tener un momento de reflexión personal en relación a dónde estamos, cómo deberíamos estar. Y bueno, hablando de dónde estamos, yo acá tengo dos líneas. Em, Son las dos líneas que estuvo usando Tess en las últimas dos presentaciones. Y la pregunta era, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Estábamos acá, ¿no? Y por ahí la pregunta era también, ¿por qué estamos así, mirando hacia acá y no hacia allá? Y entonces hay, hay dos asuntos. Uno es lo que queremos y otra cosa muy distinta es lo que necesitamos. Y si nos ponemos a prestar atención, vamos a ver que lo que queremos apunta como hacia allá, pero lo que necesitamos apunta hacia acá. ¿Qué pasó en 2021? ¿Qué pasó en el último año? ¿Qué eventos pudimos ver, pudimos presenciar? Algo que me llamó la atención es que en uno de los temas, Tess dijo que el 2021 no debería ser un asunto complicado para nosotros, no debería representar ninguna complicación. ¿Por qué? Porque esto es cosecha. Es una cosecha que es prácticamente una recompensa de todo lo que fue pasando en las dispensaciones anteriores. Entonces, no debería ser muy complicado. Sí, pasa a ser bastante más significativo si nos fijamos en esta línea de acá arriba. ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno, pasa a ser más significativo si lo ponemos en esta línea acá arriba. ¿Sí? Eh, Porque cuando vemos lo que queda por delante, vemos que sí, entender esto tiene mucha más trascendencia para poder entender esto, ¿no? Ahora, si lo vemos en esta perspectiva, es como que hubo otros puntos que fueron muy determinantes. Y entonces la pregunta es, ¿entendemos correctamente esto? ¿Entendemos correctamente esto? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no. Entonces,
¿cómo puedo yo querer irme hacia allá adelante? ¿Cómo puedo yo querer que empecemos a hablar de esto, que empecemos a hablar de esto, cuando no sé hacia dónde voy? Em, y esto tiene una implicancia muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque hay un par de ejemplos de lo que sucede cuando las personas no están firmes en el mensaje, ¿sí? Y uno de esos ejemplos tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó acá, en 2019, septiembre. Es interesante notar, ¿sí?, que acá hubo mucha gente que salió del movimiento. Bueno, no sé si fueron mucha gente en realidad, en comparación a la totalidad, pero los que se fueron, un año antes, en 2018, ya habían tomado esa decisión en sus corazones, ¿no? Porque sabemos que este mensaje simplemente se fue desarrollando, pero era el mismo mensaje. Entonces, fíjense, estas personas estaban apuntando a el cierre de Puerta de Gracia, a lo que venía después, a Panium. Vamos hacia allá. Sin embargo, no estaban en condiciones de avanzar, porque algo había pasado acá. En palabras estábamos todos juntos, pero en el corazón no estábamos todos juntos, ¿sí? Y lo mismo pasó acá, el último año. Ya un año antes, en 2020, había sido presentado algo que para muchos fue, eh, fue un punto de quiebre. Entonces, cuando en 2019 se habla del feminismo, eso marca como un punto en el que las personas salen, pero que la raíz de todo eso ya estaba desde antes. Y lo mismo acá, en 2021, se habla nuevamente del feminismo, esta vez un feminismo refinado, y las personas que rechazan el mensaje en este punto en realidad es porque ya lo habían rechazado acá. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando queremos anticiparnos y ir hacia adelante cuando todavía no estamos firmes en lo anterior. Eso es como el primer punto que yo quería eh, hacer hoy. Y primero que nada, les quiero compartir unas citas. Algunas citas están traducidas, otras son de la versión en español. Yo la voy a poner en el chat y el que quiera leerlo, por favor que simplemente lo lea. Vos en el chat. ¿Alguien la quiere leer? ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha? Bueno, en febrero de 1845 tuve una visión de los acontecimientos que comenzaban con el clamor de medianoche. Vi un trono y en él estaban sentados el Padre y el Hijo. Ante el trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi una compañía inclinada ante el trono profundamente interesada, mientras que la mayoría se levantaba desinteresada y despreocupada. Entonces vi que una luz extremadamente brillante venía del Padre al Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo ante el trono. Pero pocos quisieron recibir esta gran luz.
Muchos salieron por debajo de ella y la resistieron inmediatamente. Otros fueron desinteresados y no apreciaron la luz, y ésta se alejó de ellos. Algunos la apreciaron y fueron a postrarse con la pequeña compañía que oraba. Toda esta compañía recibió la luz y se regocijó en ella, pues sus rostros brillaban con su gloria. Bien. Entonces, Elena está hablando del clamor de medianoche y está hablando de una gran luz, ¿verdad? Y esa gran luz produce, digamos, tres efectos distintos. En primer lugar, hay personas que rechazan inmediatamente. En segundo lugar, hay personas que aceptan y aprecian. No lo estoy diciendo en el orden que aparece ahí necesariamente, yo simplemente estoy numerándolos. Y aprecian la luz recibida. Y en tercer lugar, están las personas que aceptan en cierta medida, pero no aprecian. Y este tercer grupo es como lo que más tristeza causa realmente, porque no es alguien que rechaza una idea, es alguien que continúa como parte de algo, eh, habiendo ya rechazado, habiendo no y el motivo por el que eh, fue rechazado fue simplemente por no haber apreciado la luz. Entonces, eh, todos queremos algo, todos queremos saber algo, pero tenemos que entender qué es lo que necesitamos, porque si no sentimos la necesidad de entender que estamos necesitando algo desesperadamente, entonces es porque no estamos apreciando esa luz, ¿sí? Ahora, Elena va a decir algo más en relación a esa luz. Ahí les voy a compartir la siguiente cita. ¿Qué pasa? No sé por qué no me deja pegar. Si la pegas en WhatsApp. A ver. En WhatsApp sí me deja pegarla. Voy a intentar de vuelta acá por las dudas. No. Pero ¿cómo lo puedo hacer así? Capaz esta es más larga, sí. Ahí van dos partes entonces. El que quiere ir leyéndola, por favor. Si querés leer. Dale. Leo yo. Dale. Mientras oraba en el altar familiar, el Espíritu Santo cayó sobre mí y me pareció que me elevaba cada vez más, muy por encima del mundo oscuro. Me volví para buscar a la gente del advenimiento en el mundo, pero no pude encontrarla. Cuando una voz me dijo, mira de nuevo y mira un poco más alto. Entonces levanté los ojos y vi un camino recto y estrecho que se elevaba por encima del mundo. En este camino, la gente del advenimiento se dirigía a la ciudad, que estaba en el extremo más lejano del camino. Detrás de ellos, en el primer extremo del camino, había una luz brillante que un ángel me dijo que era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a lo largo del camino y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Y se mantenían los ojos fijos en Jesús, que estaba justo delante de ellos, guiándolos hacia la ciudad que
estaban a salvo. Pero pronto algunos se cansaron y dijeron que la ciudad estaba muy lejos y que esperaban haber entrado en ella antes. Otros negaron precipitadamente la luz que había detrás de ellos y dijeron que no era Dios quien los había conducido tan lejos. La luz detrás de ellos se apagó, dejando sus pies en perfecta oscuridad. Y tropezaron y desviaron sus ojos de la marca y perdieron de vista a Jesús. Y cayeron fuera del camino hacia abajo, en el mundo oscuro y perverso de abajo. Era tan imposible para ellos retomar el camino e ir a la ciudad como todo el mundo perverso que Dios había rechazado. Bueno, es una cita que tiene como un contenido muy, muy triste, ¿no? Pero es interesante que habla del clamor de medianoche, ¿sí? Como una luz que alumbra el camino ¿hasta dónde? Hasta el final. Ahora, es interesante plantearse y preguntarse este hito, el clamor de medianoche, en dónde aparece en la línea de los 144.000? Porque 2019 sería aumento de conocimiento, el 2021 sería formalización. ¿Y el clamor de medianoche? ¿En dónde aparece en la El línea temor de de arriba? medianoche no está en la línea de los No está, ¿no? Y es muy interesante que, a pesar de que no está acá, es una luz que alumbra todo este camino hasta acá, ¿sí? Entonces, eso por ahí es para profundizar un poquito más, pero esta es la luz que nos permite atravesar todo este camino. Ahora, eso en realidad lo que nos plantea es como eh, una especie de concepto, ¿sí? O sea, estos hitos que siguen a continuación están iluminados por esto, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer muy bien esto. Es por ahí algo, lo que estoy transmitiendo es un concepto muy, muy sencillo, pero yo tengo que conocer bien esto, tengo que conocer bien esa luz, tengo que aceptar esa luz, ¿sí? Reconocerla por lo que es, para poder caminar seguro a través de esto. Y eso no solamente me parece que es algo que aplica al clamor de medianoche, me parece que es una manera muy lógica de avanzar en nuestro caminar diario, ¿no? Y ahí, justamente ahí, es donde entra eh, esto que quería plantearles hoy a ustedes. 2014, ¿sí? 2014 es un año muy, 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 muy importante, un año muy, muy especial, un hito muy importante en esta línea. Y sí, puede que no sea el clamor de medianoche, puede que no lo sea, pero eh, esto funciona de la misma manera. O sea, si yo quiero entender lo que pasa acá, yo tengo que entender esto. Si yo quiero entender lo que pasa acá, yo tengo que entender por qué 2014 es la ley dominical en este fractal. Entonces, fue muy interesante en las dos últimas presentaciones de test, porque ella planteó un modelo, dijo ella que era un modelo muy sencillo, que básicamente dividía en dos partes a la línea, y esto era básicamente la parte antes del 2014 y la parte después del 2014. Y entonces ella hizo como una parábola muy interesante, ¿no? Ella dijo, 2014 fue como una cajita, una caja, bastante grande en realidad, porque una caja, que en realidad yo estoy haciendo mal acá dibujando un signo de pregunta, porque ella dice, la caja que se nos entregó
decía, estaba etiquetada con ley dominical, pero la condición era, toma esta caja, pero no la abras. No la abras todavía porque no estás listo para abrir. ¿Sí? Todo este tiempo, previo a 2014, ¿sí? Fue un tiempo que tenía el objetivo de que nosotros aceptemos esto como un hito, que aceptemos esto como una fecha importante. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué nos llevó a que tomemos el 2014 como una fecha importante? ¿Qué nos llevó a decir, vamos a aceptar que esta fecha está marcada por la profecía? No sé si alguien quiere aportar algo. La mitad del camino. No, bueno, ese fue un estudio bastante reciente, pero a lo que voy es que quiero que traten de recordar y decirme cuál fue como el caminito que nos fue llevando hasta decir, oh, 2014 es una fecha muy importante en la profecía. Ahí en el chat dijeron las 2520. Bueno. Voy a poner cuatro cosas principales, ¿sí? Y voy a ubicar 2520 acá. ¿Cómo llegamos al 2520? No, todo tenemos que, si hay algo que hemos aprendido es que todos los puntos relevantes proféticamente tienen una relación estrecha con todo lo que vino pasando en la línea, ¿no? Entonces, no es que nosotros tomamos 2014 como una fecha clave por un estudio aislado de 2520. Es bastante, tal vez es bastante más sencilla la pregunta de lo que pueden estar pensando. Piensen en eso, ¿cuál fue el caminito? Yo estoy pensando en los eventos principales de esa época. Fueron las líneas de reforma, Bien. Daniel 11, 40, 45. Me estaría faltando uno ahora mismo, pero estoy pensando, por ejemplo, en los estudios de las tablas, pero no estoy 100% seguro. Esto tiene mucha importancia, ¿sí? Porque por ahí es fácil, y más con toda la información que hemos estudiado en este periodo de tiempo, es fácil agarrar y tomar estos estudios como estudios que estaban con una metodología más o menos, metodológicamente no del todo correctos, o que tenían eh, eh, sus cuestiones ahí medio raras, o no sé, pero sin embargo, o sea, lo que nosotros tenemos que entender es que es la manera en la que Dios fue guiando. Y el proceso, a grandes rasgos, fue así. Daniel 11:45, 11:40 al 45. ¿Qué es lo que este mensaje nos trajo? Este mensaje nos trajo Que estamos en el tiempo del fin. que vivimos en el tiempo del fin, perfecto, y
Emma, ¿vos qué dijiste? Yo dije 1989. Ah, lo Está el mismo. tiempo al fin. Sí. Estamos en el tiempo del fin y se viene, ¿qué cosa? La ley dominical. Acá está, en el versículo 41, ¿no? El rey del sur está muerto, ¿no? Eso era como parte del mensaje también, y era necesario que pasemos por eso. Las líneas de reforma nos trajeron la posibilidad de hacer justo lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Porque una cosa es tener esto y decir, bueno, estamos en el tiempo del fin, se viene una ley dominical. Las líneas de reforma nos trajeron la posibilidad de agarrar y decir, bueno, ok, acá comienza algo, acá termina algo, acá hay un clamor de medianoche, acá hay esto, ¿no? ¿Qué representa este hito, ¿no? La relación con el Islam, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Las líneas de reforma nos brindaron esa posibilidad de ordenarnos, de ver una estructura, de poder entender mucho mejor. Después vino el 2520, que fue una llave, ¿no? Una llave para abrir qué cosas. Tiempo. Entonces, ahí es donde entra un año muy importante, que fue el 2012, ¿no? Y antes, 2009, si no me equivoco. Entonces, 2520 y tiempo. Para algunos de nosotros la cuestión de tiempo, por lo menos en mi caso, fue algo que apareció recién por acá, ¿no? Que nunca antes ni siquiera lo había planteado, pero sabemos que no fue así para todos, ¿no? En este año, 2012, se predice que en 2014 era una ley dominical. Sí, es cierto, tal vez todavía no estaba el estudio de Esdras, todavía no teníamos un entendimiento claro de fractales, pero la evidencia basada en el estudio de la profecía indicaba eso, ¿sí? Obviamente que hoy no es el propósito de estudiar eso, ya lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, muchos de nosotros, y yo incluido, nos hemos olvidado de mucha de esa información y haríamos muy bien en poder repasarla, pero los que en su momento lo hemos estudiado a fondo, sabemos que es una información muy, muy firme, ¿no? O sea, no es algo agarrado de los pelos ni mucho menos. El tema es que esta persona predice esto y acá es donde tenemos esa caja. Porque pasó el 2014, pasó el 2015, 2016, el 2017, se llega a 2018, pero en todo este tiempo, eh, imagínense estar en esa posición en la que yo estoy seguro que lo que se predijo en 2012 es así. No lo entiendo tal vez ahora, o tal vez sí, yo no estaba en esos zapatos, ¿no? Pero digo, eh, cuando se llega a 2018, de a poco, ¿sí? De a poco lo que se empieza a hacer es mirar hacia acá. Y fíjense qué interesante, porque para mí acá esta experiencia, esto lo que yo les estoy tratando de transmitir hoy se me vuelve muy, muy vívido en mi experiencia, porque yo empecé a estudiar este mensaje en el 2018 y empecé a aprender un montón de cosas súper interesantes, desde Daniel 11:45, 11:40-45, las líneas de reforma, la naturaleza del hombre, esto, qué sé yo. De repente escuché de que había llegado el mensaje del clamor de medianoche, no entendía nada, me traté de poner al día, empecé a ver, me sorprendió
de una manera impresionante la contundencia del mensaje, y enseguida vino ese fervor por decir, bueno, vamos hacia adelante, vamos hacia Rafia, vamos hacia Paño, ¿no? Y de repente alguien empieza a plantear, bueno, pero en 2014 pasó esto, y en 2014 es esto, y ahí donde lo que decían, ¿no? Lo que había comentado, creo que fue Graciela, no estoy seguro, que dijo mitad de camino, y todos esos estudios, ¿no? Empezaron como a marcar el 2014 con mucha más importancia, y se empezaron a estudiar esto. Y yo también pasé por esto de plantearme, bueno, todo muy bien, pero ¿por qué estamos estudiando todo esto? ¿No deberíamos estar enfocándonos en Rafia, que supuestamente tenemos una fecha, 9 de noviembre de 2019, y nosotros estamos estudiando todo esto acá, que la verdad que no entiendo bien para qué? Es ese proceso, ¿no? Es esa lucha entre lo que queremos y lo que necesitamos. Sin embargo, en el tiempo pude ver que era extremadamente importante. Y entonces, la pregunta es, ahora sí, de manera un poco más participativa, yo sé que esto lo hizo Tess en esa presentación, no pretendo extenderme tanto, pero acá Dios nos dice, bueno, esa caja que les entregué en 2014, ahora la pueden abrir. ¿Y qué es lo que había en esa caja? Así, a grandes rasgos. Yo acá tengo una lista que saqué de las presentaciones, que, no sé, tiene como 30 cosas, o bueno, 24 cosas, dice Caro, gracias. Pero ¿cuáles, díganme ustedes, dentro de las más importantes? El cambio de poder en el Senado ahí de Estados Unidos. Perdón, amigo, se escuchó muy bajito. ¿El cambio de poder en dónde? En el Poder Judicial. Cambio de poder en el Poder Judicial en Estados Unidos, ¿sí? Por ahí aclarar que se refiere más bien el cambio en el Senado, que después trasciende hacia cambios en el Poder Judicial, pero esa... No se te está escuchando a vos. ¿Ahora? ¿Me escucha? Ahora, vos no me vas a escuchar. Ah, ¿yo no? No, vos no me vas a escuchar. Ah, ok, perdón. Se refiere a un cambio en el Senado, que después se convierte en lo que vimos como el cambio en el Poder Judicial, ya que los demócratas pierden la capacidad de colocar jueces en la Corte Suprema, y por tanto cuando entra Trump al poder tienen un lugar libre y luego se liberan dos más por la jubilación, el retiro de uno y la muerte de Ruth Bader Ginsburg, por lo cual logran colocar 3 jueces y colocar una mayoría conservadora. Bueno, entonces esto determina el resultado final, una mayoría conservadora en la Corte Suprema. ¿Qué más sucedió? ¿El caso de Hobby Lobby? Hobby Lobby. ¿Alguien puede dar un resumen así muy resumido, en 20 segundos? Se trata sobre cómo en, en las leyes se pueden imponer el uso de tu religión para poder hacer abuso de los derechos, ¿no?, del individuo. O sea, está la religión de por medio. Bueno, muchas gracias. Hobby Lobby fue... Un caso que tenía que ver con una chica que trabajaba en Hobby Lobby, quería hacerse un aborto, creo que era. Algo así. Tiene que ver con el aborto, sí. Ajá. Control de natalidad y libertad religiosa, sí. Después también estaba el conflicto de Rusia con Ucrania, Crimea. Se escucha muy bajito, Emma, lo que vos decís, no alcanzo a entender. El conflicto de Rusia y Ucrania, Crimea. Ah, como otra cosa aparte. Sí, claro, el conflicto de Rusia y Ucrania. Sí, yo estaba tratando de relacionarlo con Hobby Lobby, no me estaba haciendo la sinapsis. Si querés, yo puedo agregar un poquito más sobre Hobby Lobby. Dale, si querés. Básicamente, Hobby Lobby fue un caso que llevó a la Corte Suprema justamente de que como una
los dueños de la empresa Hobby Lobby, justamente, o la tienda Hobby Lobby, que eran protestantes, no querían permitir que, como parte del seguro social y los servicios de seguro social que tenía una empleada de ellos que estaba embarazada y que quería abortar, no querían que ese servicio estuviera incluido en su seguro social porque atacaba a su propia religión. Por lo tanto, le querían quitar la libertad a ella de poder practicarse un aborto por medio del seguro social que ellos abonaban. Lo que sucedió fue que la Corte Suprema falló a favor de ellos, o sea, a favor de la pareja dueña de la tienda, y Ruth Bader Ginsburg argumentó de que era un ataque, que este fallo, la forma que estaba haciendo, era un ataque serio a la separación de la Iglesia y del Estado. Totalmente, totalmente. El Hero Act está bien, acá está el Acta Hero. Bueno, al del Hero Act el Hero Act me parece algo importante también, no sé si Esteban, vos querés preguntar algo. Perdón, simplemente agregar lo que estaba diciendo Mika, que decía que, agregando sobre Hobby Lobby, que no querían proveer el costo a las empleadas de los métodos anticonceptivos en general. Claro. Y que es como que lo que logran es que la persona jurídica de la empresa logre tener protección de conciencia, lo cual no tiene mucho sentido porque ser una persona jurídica se supone que no tiene conciencia. Y bueno, sobre el Acta Hero, era un acta que, si no me equivoco, quitaba, o sea, eliminaba derechos que tenían los homosexuales y las transexuales, si no me equivoco, con respecto a cosas tan sencillas como, por ejemplo, el uso de los baños, etc. Si me puedo estar equivocando, si alguien me corrija, por favor. Creo que sobre los derechos de los inmigrantes va a poderse volver mexicanos el acto de Hero. Gracias, yo me estaba equivocando, me confundí con otra cosa. Yo lo que tengo anotado acá es una guerra contra los derechos de las personas trans. A mí me sonaba eso también. Pero puedo estar equivocado porque no me acuerdo. Bueno, también algo que por ahí yo quiero mencionar es una de las cosas más importantes que pasó este año, que de hecho yo no voy a entrar hoy. ¿Se acuerdan que la segunda presentación de las DTs del mes de enero, ella habló de la política de evasión, ¿no? de eso que escribieron los demócratas en 1989, y la política de evasión, por ahí viendo cuál era el problema de los demócratas o qué era lo que ellos planteaban, ¿no? Y fíjense que dentro de lo que ellos planteaban como una de las estrategias para poder ganar las elecciones, ellos decían, bueno, nosotros tenemos a los liberales, pero tenemos que ganar ¿a quiénes? A los moderados, ¿no? Eso es lo que ellos decían, tenemos que tratar mientras más moderados nosotros logremos ganar, más chances tenemos de ganar las elecciones. Ahora, ¿qué pasa con los republicanos moderados en 2014? Son purgados de su partido. Hay una purga del partido. Hay una purga del partido. Entonces, el Partido Republicano en 2014 sufre una purga tremenda. Todos los que eran moderados, afuera. Acá no nos sirven los moderados. Acá nos sirven solamente los que están full republicanos, ¿no? Y eso es súper importante para lo que viene, porque la pregunta que por ahí les voy a hacer es como un poco especulativa, sí, lo sé, pero ¿ustedes piensan que acá en 2016 hubiese sido posible la elección de Trump sin esa purga previa? No sé qué piensan ustedes. A mí me parece que hubiese sido muy, muy, muy difícil que esto suceda. Entonces, Trump parecía algo completamente loco que Trump llegue a ser presidente, incluso dentro del Partido Republicano. Había muchos que no lo querían, así que yo pienso lo mismo, que sin la purga... No sé qué dijo Emma, pero... Emma dijo que sin la purga que hubiese sido difícil, ¿no? Claro, igual hay que entender que la purga que se produjo en el Partido Republicano es un proceso, o sea, arrancó unos años antes ya con la fundación del Tea Party, y a medida que fue ganando cada vez más y más poder, y la purga del 2014 fue el resultado de ese crecimiento del Tea Party a lo largo de esos años.
Bueno, hay un montón de otras cosas importantes. Cambridge Analytica, como es acá cuando reúne datos de millones y millones y millones de personas de datos de Facebook, ¿no? Para poder ser utilizados como armas en las elecciones de 2016. Y eso es lo que en gran medida también permite ciertos logros importantísimos para ese sector político. Dentro de lo que es el adventismo, ¿me pueden decir un par de cosas, aunque sea? La ordenación de la mujer. El tema de la ordenación de la mujer. Claro, fue votado en 2015, ¿no? En 2015, cuando también se aprueba el matrimonio igualitario en Estados Unidos, ¿no? Pero se aprueba en la conferencia general, digamos, se aprueba el tema de la ordenación de la mujer para ser votado a fines del 2014. Es importantísimo eso también a nivel de la Iglesia. Bien. También está el cambio climático, ¿no? Que ahora es un factor. Sí. Y de súper importancia. El punto de un punto de inflexión en el cambio climático, un punto de no retorno, ¿no? A partir de 2014. Entonces, fíjense que podemos hacer y continuar con un montón de listas, un montón de ítems en la lista, hasta allí. Un montón de cosas en la lista hasta llegar a esos 24 ítems que mencionaba Caro. Ahora, ¿qué hubiese pasado si antes de esta fecha, antes del 2018, nosotros nos hubiésemos puesto a tratar de abrir esta caja, ¿sí? Y empezar a estudiar? Claro, porque si el 2014 era la ley dominical, como estaba predicha, como la marcaba la profecía, a ver, es natural que queramos saber qué pasa ahí, ¿no? Y al abrir el 2014 nos íbamos a encontrar con todo esto que acabamos de mencionar y muchas otras cosas más. Y la pregunta es, ¿cómo hubiésemos tomado eso antes, ¿no? Entonces, ahí es donde entra una discusión interesante, porque yo personalmente estuve en muchas de esas conversaciones presentes cuando empezamos a hablar del feminismo, cuando empezamos a hablar de los derechos de la comunidad LGTB. Estuve en muchas de esas conversaciones, ¿no? De decir, bueno, qué malos que éramos, qué malos que somos, cómo había otras personas que ya sabían esto hace un montón de tiempo, cómo había tanta gente dentro del adventismo y fuera del adventismo que era favorable hacia un montón de cosas, que estaban poniendo a la mujer, eh, devolviéndole en un sentido a la mujer el lugar que le corresponde, etc. Y empezamos a tratar de encontrar personas a quienes seguir, a quienes escuchar por afuera, ¿no? Y empezamos qué sé yo, a mí también me pasó de ir y escuchar a alguien y decir, no, tremendo, mirá, ¿cómo nunca fui capaz de pensar en esto? De, qué sé yo, escuchar un podcast y decir, wow, qué impresionante lo que se plantea acá. Y, a ver, si todas estas personas la tenían tan clara, con todas estas cosas tan relevantes para este tiempo, por ahí la pregunta es, ¿por qué Dios no utilizó a esas personas? ¿No? ¿Por qué Dios no los utilizó a ellos? Y la respuesta que más me gustó de lo que dio Tess fue esto, o sea, no importa si vos en 2014 veías con buenos ojos el matrimonio igualitario, no importa si vos en 2014 veías con buenos ojos el feminismo, nada de eso importa si vos no tenías esto, si no tenías el 2520, si no tenías el tiempo, si no tenías Daniel 11, 40 al 45, si no tenías las líneas de reforma. Nada de eso importa, porque lo que nos marca a nosotros
nuestra obra y nuestro progreso es la profecía, ¿sí? No es qué pienso yo acerca de algo, que por supuesto termina estando íntimamente relacionado, pero si yo saco eso, saco la profecía del medio y trato de avanzar por lo que a mí me parece que está bien, es una manera muy peligrosa de afrontar el camino, ¿no? Bien. Si alguien quiere aportar algo en cualquier momento, me interrumpe, no hay problema. Exacto, ahí Mika dice, ¿no? Si hago eso, caigo en mis propios sesgos personales, más vale. O sea, porque que el hecho de que yo vea con buenos ojos matrimonio igualitario no significa que no tenga sesgos al respecto, ¿no? Bien. A mí Fíjense que, sí. disculpa. No, solo quería decir como que a mí me gustaría decir que es que la luz no está en si entiendes que el feminismo es bueno. La luz no está en cuando te sientes que debes proteger a las personas que están siendo oprimidas de una u otra forma. O sea, la luz no está allí, aunque eso sea en cierto nivel positivo, porque muchas personas lo tienen, sino que la luz está en saber qué es lo que Dios está diciendo. Y como tú dices, la luz está en comprender el panorama profético. O sea, a pesar de que no hayamos entendido, a pesar de que hayamos tardado como 4 años en mirar para el 2014 y decir, wow, porque yo recuerdo que decíamos cosas como que, no, tal vez 2014 fue la ley dominical porque pasaron el Obamacare. Era una mentalidad súper republicana de odiar todo tipo de acto de izquierda. Pero después Tess nos abre el panorama profético y nos enseña que se trataba de la toma de poder y de los derechos de la democracia estadounidense que se estaba desmoronando y que hoy continúa desmoronándose, y que ese es el decreto dominical. Y ahí empezamos a cambiar nuestra visión de las cosas. Pero sí nos pasó que, bueno, adoramos demasiado a ciertos pensamientos mundanos porque veíamos en ellos algo que se encuadraba con la profecía. Pero la única razón por la cual encontramos algo positivo es porque proféticamente vimos que era positivo. Entonces, si después perdemos el foco, soltamos la profecía y caminamos hacia estas personas o estos teóricos que nos empiezan a contar cosas que nos parecen buenas, nos olvidamos de por qué los estamos escuchando en primer lugar. Y los empezamos a escuchar es porque Dios nos dijo que había aspectos de eso que estaba bien. Entonces empezamos a aceptar el feminismo, pero ahora Tess nos ha dicho que sin profecía nos perdemos en el mismísimo feminismo, que está ultra dividido. Y como realmente Dios ve el feminismo, es muy pequeño, es muy puntual y es extremadamente impopular. Entonces es obvio que nos íbamos a perder si de repente nos entregamos a, como se le decía, a una visión netinea de las cosas. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que me gustó muchísimo cómo resumiste lo que nos sucedió, ¿no? En 2019 nosotros recibimos este mensaje del feminismo, pero lo recibimos de una manera muy superficial. Si ustedes recuerdan, o sea, yo ahora miro hacia apenas 2 años atrás y me veo a mí mismo discutiendo ver si estaba bien entonces que las mujeres puedan vestirse de tal o cual manera, si estaba bien entonces que de ahora en más qué sé yo, se haga tal o cual cosa que sería como algo muy, muy básico. ¿Está bien entonces que el hombre deje de ser la cabeza de la familia? ¿Está bien que el hombre deje ese rol de sacerdote del hogar? Es como eran preguntas que nos hacíamos hace un par de años atrás, que uno mira para atrás y dice, o sea, es una locura, ¿no? Es una locura. Sin embargo, este mensaje a muchos nos llevó hacia lo que decía Pedro, bueno, vamos, full feminismo, vamos hacia allá. Entonces, en 2020, cuando Tess trae el mensaje del Toro Apis, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de eso? O sea, ¿por qué Tess nos está retando a nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué nos está retando si... Y entonces, vemos que nuevamente empezamos a causa de lo que Pedro está explicando, empezamos a despreciar en cierto sentido el mensaje profético, y entonces, obviamente no teníamos tal vez cómo saberlo, pero en 2021 llega el mensaje del feminismo refinado,
Y entonces, para el que ve este mensaje y lo acepta, dice, wow, el mensaje del Toro Apis y todo lo que todo lo que a eso le siguió, era, pero de una importancia invaluable, ¿sí? Invaluable. Pero claro, nosotros estábamos muy distraídos tratando de seguir, como decía Pedro, la visión netinea del feminismo. Entonces es muy importante que no perdamos de vista eso. Y ahí es donde quiero ir llegando al final. Por ahí había algunas cosas más que quería decir, pero otra de las cosas que quería diferenciar con claridad es la prueba de un hito, que eso fue algo muy importante también en los temas de test. Se acerca esto, se acerca la ley dominical. Y acá va a haber una prueba. Pero también la ley dominical es un hito. Y 2014, en este sentido, nos arroja muchísima luz en relación a esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos 2014 y vemos todo lo que ustedes me ayudaron un poquito a construir hoy, vamos a ver que como hito en sí hay un montón de cosas. ¿Sí? Hay un montón de cosas. Y cuando vemos que hemos ya durante algunos años hablado tanto de la igualdad, entonces voy a poner acá igualdad. Empezamos a ver situaciones como, por ejemplo, racismo. Empezamos a ver otras cuestiones también. Pero eso, a la vez, nos puede distraer un poco de la prueba, ¿no? Y otra vez, ahí entra la disyuntiva. ¿Qué es lo que nos marca la profecía? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos marca la profecía? Dentro de todo esto que puede ser extremadamente complejo, si seguimos profundizando, Dios a nosotros nos dio un modelo, porque las cosas que son difíciles de entender, Dios nos las explica con estructuras sencillas que podamos comprender. ¿Sí? Y nos dio, por ejemplo, el modelo de Edén a Edén. Y en este modelo, nosotros lo que vimos es que lo primero, después de la caída, fue el género, ¿no? Luego del género fue una cuestión de adoración. Y luego de la cuestión de adoración fue la cuestión de la raza, ¿no? Nosotros vemos también que en el Alfa del Israel moderno, el primer tema fue la raza. El segundo tema, voy a poner acá 1850, acá 1888, fue la adoración. Y ahora el tema es el género. Entonces, la prueba es el género. Y eso nosotros no lo podemos perder de vista. No debemos confundir la prueba de el hito. O mejor dicho, debemos diferenciar la prueba del hito. ¿Por qué? Porque en esta época, en 1850, sí, la prueba para el pueblo de Dios era la raza. Pero Dios también estaba trabajando a través de una mujer como su profeta en ese tiempo donde el sexismo era extremo. Lo mismo en 1888, la cuestión era la adoración, el domingo o el sábado, etc. Sin embargo, Dios estaba trabajando también en un montón de otros aspectos. Y ahora sucede lo mismo. La democracia en todo el mundo está cayendo y al caer la democracia están surgiendo cosas como el racismo, el fascismo, ¿sí? Un montón de cuestiones vinculadas al abuso de poder, ¿no? Que van minando la libertad de las personas, la libertad religiosa, lo que ustedes quieran. Hay un montón de cosas, ¿sí? Que están pasando ahora. Y así como nosotros no
despreciamos en nada el sábado, ¿sí? No despreciamos en nada el racismo, y entendemos cuán nocivo es el nacionalismo, cuán nocivo es el hecho de decir, bueno, soy superior que otro desde cualquier punto de vista. Nosotros tenemos que decir, bueno, esta es la prueba, y a las personas que entiendan la prueba y pasen la prueba, también hay que enseñarles el sábado es importante, el nacionalismo es súper importante, ¿sí? Entonces, que no nos confundamos con esto de decir, bueno, entonces ¿qué? ¿Estamos echando por tierra otras cosas? ¿Y ahora lo único que importa es el género? No es lo único que importa. Pero si esa es la prueba, entonces yo tengo que prepararme con lo mejor que tenga a mi disposición para esa prueba, ¿sí? Había Che, Lucho. otras... Sí, Perdón. Quería aprovechar de decir algo encima de lo que tú decís, si te parece bien. sí, por supuesto. Es que he escuchado varias cosas. No necesito decir por ahora nombres, pero hay como que muchas teorías que van saliendo alrededor de eso. Y por lo mismo que tú dices, parece que hubo un momento donde, bueno, parece que el decreto dominical al que nos dirigimos puede tener asuntos de raza, asuntos de género y asuntos de nacionalismo, tal, que es lo mismo que racismo. Pero según se ha venido refinando y lo tenemos más claro, sabemos que la prueba dispensacional de la última generación es sexismo. Y lo que va a dividir a dos clases de adoradores al final es el género. Es la primera maldición y la primera forma de dominación que adoptó la humanidad después de que Satanás tomó control de su corazón. Entonces, yo solamente quería como que aprovechar para decir que he escuchado teorías, unas nuevas, creo que es bueno que bueno, por lo menos estemos al tanto, donde también se cree que hay una especie de igualdad entre líder y discípulos, o líder y liderado. Y es una teoría como que va muy basada en psicología, en cosas que incluso creo que son buenas en cierto aspecto, en comunicación no violenta, donde creen que hay una forma específica en la que Moisés podía hablarle a sus liderados en su dispensación. Pero luego en la época de los discípulos es más refinada, es con más amor, pero todavía es firme, o todavía puede decir cosas duras. Luego la época de la hermana White. Y luego en nuestro tiempo, tiene que ser perfecta la manera en que el líder puede hablarle al pueblo. No puede esperar obediencia estimulando temor o diciendo amonestaciones duras, una cosa así. Es una manera muy extraña de invalidar todo tipo de reprensión. Y lo que he observado es que hace que, básicamente, Tess no pueda decir nada que las líneas le mandan a decir, porque parece que esta supuesta luz de cómo debe ser comunicado el mensaje es contraria a esa teoría de que hoy nuestra dispensación es la época de la prueba, no solo en racismo, no solo en sexismo, sino también en cómo hablar, en cómo el líder se relaciona con el discípulo, o con el seguidor, con el liderado, con el miembro del movimiento. Es como que crearon una línea de progresión en ese sentido. Una línea de progresión en ese sentido, y tiene mucha fuerza, es muy sutil, pero muchas personas lo reciben porque ya están tristes, o porque sintieron que alguien los ofendió, o porque te fue dura con algo, y cuando escuchan eso, lo adoptan en su corazón, no luchan contra su sexismo, si tienen que luchar contra él, y simplemente, yo creo que más adelante, descrédito, un día te sales porque no te gusta más el movimiento. Eso es lo que creo que puede terminar ocurriendo. Tal cual, sí. Y ahí es donde entra lo último que quería decir. En realidad había varias citas, creo que no voy a compartir todas por cuestión de tiempo. Elena White nos dice que el mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades, y sin embargo no las han apreciado. Creo que más allá de lo que Pedro estaba compartiendo ahora, que es bastante específico, también yo creo que hay algo que se ha esparcido por bastantes personas en el movimiento, de decir, bueno, nosotros salimos de la Odisea, ¿sí? Nosotros somos Éfeso, nosotros estamos fuera de la Odisea. Y fíjense que
este principio es sumamente importante. El mensaje a la Iglesia de Odisea es aplicable a todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. El hecho de no apreciar todo lo que hemos, lo que se nos ha regalado, lo que se nos ha ofrecido en el pasado reciente, y el hecho de creer que yo por mi cuenta puedo llegar a un lugar seguro, ¿no? Es sumamente peligroso. A ver, déjenme ver si puedo compartir estas citas. Bueno, les voy a compartir estas dos. El que quiere ir leyendo, por favor, hágalo. ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? ¿Leo la última que mandaste? No, la anteúltima. la anteúltima. ¿La de se me ha mostrado o Sí, la anterior? se me ha mostrado. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos, los amantes del pecado que se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastantes oportunidades de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mentes humildes y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Bien. No, pregunto primero. ¿Hay algo que le confiere a Satanás gran poder, según esta cita, sobre las personas? ¿Hay algo que los vuelve tibios? ¿Hay algo que los vuelve ciegos? ¿Qué es? La tibieza. No, claro, hay algo que los vuelve tibios, hay algo que los vuelve ciegos, hay algo que le da poder a Satanás sobre ellos. ¿Con qué lo ¿Cómo? No querer recibir la corrección. Despreciarla. De acuerdo con Esteban, no querer recibir la corrección. La duda, Exacto. el descuido y la falta de humildad. Fíjense qué interesante, ¿no? Las dudas, pero no es tanto las dudas, porque fíjense que dice Dios no va a quitar todas las dudas, pero es esa predisposición a querer dudar de todo, a cuestionar todo. El desprecio, decían ahí, pero claro, ¿el desprecio de qué? ¿Qué es lo que dice la cita? El desprecio de... No quieren recibir la corrección. No quieren recibir la corrección, es el desprecio de los reproches y amonestaciones. Entonces, fíjense que ella habla de la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en el estado de ceguera espiritual. Y ese estado de ceguera espiritual es el estado de la Odisea. Y la mayor razón es el hecho de no estoy dispuesto a recibir la corrección, no estoy dispuesto y yo desprecio que me reten, desprecio que me amonesten. Si yo no tengo esa disposición a ser corregido, va a ser muy difícil que yo realmente pueda en mi corazón dejar el estado de la odicense. Mientras tanto, cuando yo no acepto la corrección, cuando no acepto la amonestación, ¿qué es lo que naturalmente tendemos a hacer si seguimos siendo personas cristianas, adventistas? ¿Cómo hago yo para rechazar la amonestación, despreciar la amonestación, pero a la vez intentar sentirme bien en donde estoy? ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta más natural? ¿Alguien tiene alguna idea? Me voy. Decir que están equivocados, los que lo están amonestando están equivocados y que eso es del enemigo.
Bueno, a ver, eso es como, sería como ya el desenlace final, ¿no? Ahí puedo llegar a ese punto si yo continúo, pero yo, a ver, alguien Me dice, o sea, a mí ofendo. me ofendo, ¿sí? Me ofendo, y entonces, ¿en qué me enfoco? Porque estoy ofendido. Porque yo no me quiero ir, ¿sí? Porque si yo me voy, es como un paso muy, muy grande. O sea, si yo me voy de acá porque porque no me gusta cómo me tratan, porque los mensajes son muy, muy duros, porque todo el tiempo me siento que me están retando y que me están diciendo, sos sexista. Bueno, pero ya cambié un montón de cosas. No, seguí siendo sexista, y ya no quiero que me lo digan, pero tampoco me quiero ir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, eh, Dios nos da su gracia. Busca Dios nos da su amor. justificarse. Dios nos pide que seamos tolerantes hacia nuestro prójimo. Y a través de su gracia, con el amor de Dios, practicando la tolerancia, todos vamos a llegar a buen puerto. Y ese es el mensaje que termina siendo como un golpecito en la espalda para el que está siendo amonestado y no quiere recibir esa amonestación. Es mentira, la gracia de Dios no existe, el amor de Dios no existe, la tolerancia no es importante, somos personas que tenemos que ir por el camino repartiendo amonestaciones y maltratando a la gente. No, claro que no, por supuesto que no. Ahora, cuando yo agarro y me pongo a hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios y de la tolerancia, simplemente porque quiero olvidarme de que hay algo por lo que estoy ofendido y que esa razón por la que estoy ofendido es justamente porque yo no quiero cambiar, entonces ahí es donde esto se vuelve muy peligroso. Esteban, ¿estás por decir algo? Ah, pensé que querías hablar. ¿Sabes lo que dijo Mica? Ah, ¿Mica dijo algo? Sí, Mica dijo, bueno, venía diciendo falta de humildad que genera duda, duelen los mensajes de Dios y las amonestaciones, en mi sentimiento me hicieron sentir mal, y que llamar a la negligencia de llamar la atención por mi salvación, tolerancia y gracia. ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que veo mucha relación con respecto a esto de los castigos o cuando se les llama la atención o se amonesta, es también cómo nosotros nos tomamos esto. O sea, lo vemos como algo malo cuando en realidad la mejor forma, y ella lo ha dicho, es verdaderamente verlo como un intento desesperado de salvar. Porque lo que hace el castigo o la amonestación es querer salvar a la persona que está cometiendo ese, no sé, por lo cual se les castigue esos errores. Se está queriendo salvar a la persona y también se está queriendo salvar a la persona, a las personas que está hiriendo. Es un doble trabajo, que ni siquiera es agradable hacerlo, creo que para nadie, tener que estar constantemente amonestando, cosa que Tess viene hace bastante, si nos damos cuenta, amonestando, y creo que hasta son llamados desesperados por que la gente cambie, por quererlo salvar y por también salvar y poner una pared frente a aquellas personas que están sufriendo a raíz de las personas que están cometiendo errores. Entonces, es algo que me quedó de una presentación de ella, es amamos al pecador pero no al pecado. Es justamente ese es el llamado. Nosotros no podemos de alguna forma hacer concesiones con los pecados, sino que tenemos que aborrecerlo y no nos queda otra. Si entendiéramos verdaderamente la profundidad de cuán dañino es este pecado, el sexismo, la homofobia, no nos quedaría otra cosa que entregarnos a esa amonestación y amonestar a las personas cuando lo vemos. Algo que de las últimas presentaciones que me queda claro es que estamos de alguna forma atrasados. Tendríamos que haber estado viendo un montón de cosas que claramente no hemos podido ver porque seguimos lidiando con un montón de cosas que ya tendríamos que haber estado lidiando, y que Dios en su misericordia para mí nos está dando la oportunidad. Pero sé que puntualmente yo creo que vienen momentos que van a ser duros porque se nos acaba el tiempo que tendríamos que haber estado capaz reformándonos
Y para mí eso es súper importante, entender cómo funciona ese castigo y verdaderamente humillarnos de corazón cada vez que lo vemos, o que se nos hace o que lo vemos a alguien. Eso. Sí, y a ver, que no nos confundamos con que si hay personas que, que tienen la obligación y la responsabilidad de ser las personas más bien educadas y más amables y buenas, esas somos nosotros, según la manera en la que yo interpreté también lo que planteó Tess y la manera en la que lo veo personalmente. No está en discusión esa parte, no está en discusión que si tenemos que ser malas personas, tener caras feas e ir gritándole a la gente y maltratando. Me parece que va por otro lado, ¿no? O sea, yo tengo la responsabilidad de ser un reflejo del carácter de Jesús en relación a la manera en la que me relaciono con mi prójimo, pero a la vez también tengo que ser consciente de la responsabilidad del mensaje que tengo que transmitir. Y si el mensaje para este tiempo no es un mensaje suave, claramente no, porque es un mensaje de juicio, entonces yo no puedo descuidar esa parte de mi responsabilidad, porque si yo descuido esa parte de mi responsabilidad, en la sumatoria sigo siendo un irresponsable con el rol que me toca cumplir en este tiempo, ¿no? Entonces, nada, esa era la idea con la cual quería cerrar. Si no estamos dispuestos a, en, de una manera intensiva, terminar de acomodar un montón de cosas, ser corregidos en un montón de otras cosas y estar dispuestos a recibir la cantidad de amonestaciones que hagan falta para poder estar en el lugar en el que tengo que estar. Si no estoy en ese proceso y en ese camino, va a ser muy difícil que yo esté listo para poder llevar ningún mensaje a nadie más. Esa es la realidad. Y todos queremos, en este momento, es como que todos estamos con ese deseo de agarrar y decir, bueno, queremos compartir, vamos a compartir el mensaje, vamos a compartir el mensaje, y, y la verdad es que no estamos listos, muchos no estamos listos. Y si queremos estar listos, rápido, entonces rápido tenemos que aceptar la corrección y ser humildes en relación a eso y trabajar en lo que tenemos que trabajar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final, si no, yo cierro con una oración. Bueno, oramos. Querido Padre, gracias porque nos enseñas que hay cuestiones que, a pesar de que nuestros sentimientos nos cuenten una historia distinta, sabemos que estás detrás de eso y sabemos que es por nuestro bien. Y no hay mejor manera que estar seguros de eso, que mirar cómo nos has guiado antes, que mirar lo que has hecho con nosotros, reconocer el mensaje en su pureza, eh, reconocer cómo fue desarrollándose y cómo fue creciendo, ver que tu objetivo desde un primer momento era traernos hasta acá para purificarnos de todo, para purificarnos de las cosas que nos impiden reflejar tu carácter en esta tierra. Y sabemos que hay una prueba específica que necesitamos aprobar, que necesitamos pasar. Y te pedimos, Señor, que nos des claridad y sabiduría para no distraernos intencionalmente o inconscientemente con otras cosas que nos impidan alcanzar ese objetivo. Queremos todos ser utilizados por vos para tu gloria, para tu honra, para bendición de las personas. Ese es nuestro deseo, pero también queremos estar listos para poder hacerlo correctamente.
Por eso nos ponemos en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.